Muy buenos días, espero que todos estén muy bien. El día de hoy vamos a continuar con el bloque de fisiología renal. En esta oportunidad vamos a desarrollar el segundo tema que está pautado en el programa, que es filtración glomerular. Muy bien, primero que nada tenemos que determinar el concepto de filtración glomerular. Entonces sabemos que la filtración glomerular es el volumen, ¿ok?, de fluido que va a ser filtrado por unidad de tiempo desde los capilares glomerulares hacia la cápsula de Bowman. Es decir, que es un valor numérico que va a estar representado por una unidad de volumen y una unidad de tiempo. Es decir, la cantidad de líquido que está pasando de los capilares a la cápsula, que pueden ser en ml minuto, pueden ser litro día, etc. Unidad de volumen, unidad de tiempo. Eso es la filtración glomerular. Lo que se filtra a través del glomérulo, esas sustancias que se están filtrando, pueden sufrir cierto grado de modificaciones en sus concentraciones a lo largo de los túbulos. Bien, entonces tenemos en total 4 tipos de sustancias. En una forma de ejemplificarlo para que sea un poquito más didáctico y académico. Bien, entonces vamos a ver sustancias tipo A, B, C y D. Las sustancias que son tipo A son aquellas que se filtran, no se reabsorben, no se secretan. ¿Qué es esto? Aquí tenemos una imagen, ¿ok?, extraída del gato, que vemos la arteriola aferente, capilares glomerulares, arteriola aferente, esta es la cápsula de Bowman, y aquí vamos a ver los túbulos. Entonces, esa sustancia que está pasando por el capilar glomerular, que se filtró, ¿ok?, va a pasar a lo largo de los túbulos. Es una sustancia que se filtra, que no se reabsorbió y no se secretó. Es decir, que a lo largo de los túbulos no sufrió ningún tipo de modificaciones en su concentración. Por tanto, lo que se filtra es la misma concentración que nosotros vamos a encontrar en orina. ¿Bien? Las sustancias que son tipo B son aquellas que se van a filtrar y se reabsorben de manera parcial, es decir, se filtraron por aquí y a lo largo de los túbulos se reabsorbieron de manera parcial. O sea, al final, en orina vamos a tener una concentración un poco menor a lo que se filtró, porque a lo largo de los túbulos volvió otra vez esa sustancia a el torrente sanguíneo. Las sustancias tipo C, por el contrario, son aquellas que se van a filtrar en su totalidad, ¿verdad? Y a lo largo de los túbulos se va a reabsorber. ¿Bien? Es decir, que en orina no deberíamos ver presencia de esta sustancia. Ok. Y las sustancias tipo D son aquellas que se filtraron y a lo largo de los túbulos también van a sufrir modificaciones en sus concentraciones porque se secretan. Bien, es decir, que lo que estaba en el vaso sanguíneo se secretó a lo largo de los túbulos. Por ende, a nivel en orina, vamos a tener una concentración mayor a la que se filtró. Entonces vamos a ver un ejemplo de cada una de ellas. Ejemplo de aquellas sustancias que se filtraron y no sufrieron modificaciones en su concentración va a ser la creatinina. Habíamos dicho en la clase pasada que la creatinina es un producto de desecho del metabolismo del músculo. Como es un producto de desecho, el organismo no va a generar mecanismos ni transportadores, ni va a utilizar energía para recuperar algo que es un producto de desecho. Es decir, que se filtre, que se elimine. O sea, no importa. O sea, lo que filtre, que se elimine en su totalidad. ¿Ok? Ahora, una sustancia que se filtra y se reabsorbe de manera parcial, tenemos por ejemplo los electrolitos como el sodio y el cloro. Es decir, el sodio y el cloro se filtraron y a lo largo de los túbulos ellos van a volver nuevamente al torrente sanguíneo, no en su totalidad, sino de manera parcial. Por ende, en orina, cuando nosotros ya recolectamos la orina, vamos a tener una concentración de cloro y de sodio un poquito menor a la que nosotros encontraríamos aquí. ¿Por qué? Porque a lo largo de los túbulos sufrieron modificaciones. Aquella sustancia que se filtra y se reabsorbe totalmente es la glucosa. La glucosa, cuando pasa por acá, bien, ella se filtró, pero a lo largo de los túbulos hay distintos tipos de transportadores que no van a permitir el paso de la glucosa desde la luz tubular hacia la sangre. Es decir, que el organismo trata de recuperar glucosa, recuperar la glucosa que se filtró. Por ende, en orina no debería haber glucosa. Si hay presencia de glucosa en orina, se conoce como glucosuria y esos son pacientes que tienen algún daño en el riñón o que tengan alguna patología, porque eso no, en condiciones fisiológicas, no ocurre. Entonces ya saben, glucosa en orina, cero, eso no debe existir en un paciente que esté sano. Por último, tenemos aquellas sustancias que se filtran, no se reabsorben y no se reabsorben, pero sí se secretan. Ejemplo de ello tenemos, por ejemplo, los ácidos orgánicos y las bases. Quiere decir que ellas se filtraron y a lo largo de los túbulos se secretan. Por lo tanto, cuando yo recolecto la orina, vamos a tener unas concentraciones de ácidos orgánicos y bases mayor a la que se filtró. Bien.
Esta es la ecuación que nosotros habíamos mencionado en la clase pasada, que es cómo se va a formar la orina. Entonces tenemos que la orina es la suma de la filtración menos la secreción menos la reabsorción. ¿Qué es esto? Vamos a verlo en esta imagen. Observamos que tenemos la arteriola aferente, capilares glomerulares, arteriola eferente. Este viene siendo la cápsula de Bowman y los tubos. Entonces, la sangre que está llegando aquí llega a, a los capilares glomerulares y ella se va a filtrar, es decir, que va a pasar, las sustancias van a pasar de acá para acá. Y eso se conoce como filtración. Luego, a lo largo de los túbulos, va a ocurrir la secreción, es decir, que hay sustancias que están en el torrente sanguíneo que van a pasar del torrente sanguíneo a los túbulos. Entonces estoy metiendo aún más sustancia a la luz tubular, menos la reabsorción. ¿Por qué? Porque hay sustancias que están en los túbulos que tienen que regresar a la sangre. Entonces, la suma de estas dos, menos la reabsorción, al final vamos a tener la orina. Ok, para la clase del día de hoy vamos a desarrollar qué es filtración. Para las siguientes clases vamos a hablar sobre secreción y reabsorción. Entonces, la filtración ya sabemos que es una representación numérica del volumen de líquido o de sustancias que va a pasar de los glómerulos renales a la cápsula de Bowman por unidad de tiempo. Normalmente al día debería filtrarse 180 litros de sangre. Es una cantidad significativa, abundante. Estamos hablando de mucha sangre. Si recordamos en la clase pasada, la cantidad de sangre que le está llegando al riñón es aproximadamente 1.600 litros al día. O sea, es muchísima sangre. Pero no toda esa sangre que le está llegando al riñón se va a filtrar una parte de la misma. Es decir, que se va a filtrar aproximadamente el 20%. Entonces, al día se filtran 180 litros de sangre, que en minutos equivale a 125 ml en minutos. Ahora, ¿cuánto es el volumen de orina excretado? Porque si estamos filtrando tanto, pues como piensa, o sea, si está filtrando tanto, yo debería entonces orinar 180 litros, cosa que no ocurre, ¿cierto? Nosotros normalmente el volumen de orina que se excreta en una persona sana al día es aproximadamente 1.5 litros día. Y uno dirá, ¿por qué? Si estoy filtrando tanto, debería eliminar una cantidad similar. Pues no. Resulta que hay procedimientos a lo largo de los túbulos que permiten que se recuperen las sustancias que se filtraron. Y eso es la reabsorción. Al día se reabsorben aproximadamente 178.5 litros de agua, de líquido filtrado al día. De esos 180, 178 regresan otra vez a la sangre. ¿Bien? Y eso es necesario, porque imagínense que nosotros eliminásemos todo lo que filtráramos, o sea, que nosotros al día elimináramos 180 litros de líquido al día, o sea, tendríamos que consumir una cantidad absurda de agua, de glucosa, de electrolitos para mantener la homeostasis. Entonces la reabsorción es necesaria. Ok. Entonces vamos a ver qué sustancias y qué estructuras pueden pasar del glomérulo, de la luz capilar glomerular hacia la cápsula de Bowman. Hay algo que se conoce como la barrera de filtración glomerular. Esa barrera de filtración glomerular tiene ciertas características que me van a permitir que esas sustancias puedan o no pasar. O sea, es como, digamos, una alcabaala. Entonces, esa barrera de filtración está constituida por tres elementos o tres capas, que tenemos las células endoteliales, la membrana basal glomerular y los pedicelios y los podocitos. Tenemos entonces acá una imagen esquemática. Tenemos la arteriola aferente, la que está llegando, capilares glomerulares, arteriola aferente. Muy bien. Vamos, esto que está acá vendría siendo la cápsula de Bowman. Vamos a hacerle un zoom a este segmento y vamos a ver las tres capitas. Este vendría siendo las células endoteliales, que vendría siendo la capa del vaso sanguíneo, la membrana basal glomerular y estos son los pedicelios de los podocitos. Ahora vamos a ver las características generales de cada una de estas capas. Comenzamos con las células endoteliales. Las células endoteliales, aquí vamos a ver una imagen de una electromiografía electrónica donde se ven las tres capitas. Entonces, esto que está representado en color rojo vendría siendo las células endoteliales. Las células endoteliales tienen una característica bastante particular, que es que van a tener fenestraciones. Fenestración es como un espacio, ¿ok? Como un huequito. De aproximadamente 40 a 100 nanómetros de diámetro. Ese tamaño es necesario para impedir que pasen sustancias que sean muy grandes. Por ejemplo, aquí tenemos la luz del vaso sanguíneo y esto que está acá es el eritrocito, es decir, el glóbulo rojo. Él no va a poder pasar bajo ninguna circunstancia a través de la barrera de filtración glomerular porque es excesivamente grande. Bien, aquí lo que va a permitir es que se pasen líquidos, solutos disueltos y proteínas plasmáticas pequeñas.
no filtran células sanguíneas, no debería pasar eritrocitos, no debería pasar leucocitos, etc. Es algo bastante importante que es que esta membranita tiene algo que se conoce como una carga negativa y está representada por las podocalixinas. La membrana basal glomerular es la siguiente capa, que es la que está representada de color amarillo. Ella va a tener igualmente carga negativa, bien, dada por unas glicoproteínas que tienen ricas en ácido oxálico y otros residuos aniónicos. Ella va a impedir que pasen macromoléculas, es decir, moléculas que sean muy grandes. Y ella tiene tres capitas, la lámina rara interna, la lámina central y la lámina rara externa. Pero a mí lo que me importa es que ustedes sepan que esto también tiene carga negativa y que impide el paso de macromoléculas. La siguiente capa está dada por los pedicels de los podocitos. Sabemos que los podocitos son unas células que se van a encontrar en el glomérulo renal, que ellos van a tener unas prolongaciones, que van a ser como unos pies, que llegan hacia la lámina basal. Esos piececitos se conocen como pedicels. Y el espacio que existe entre un piececito y el otro son los poros de hendidura o ranuras de filtración. Bien, esto está representado aquí, en color moradito. ¿Qué característica tiene importante esto? Que también tienen carga negativa. Es decir, que ya dijimos que esto tiene carga negativa, que tapa el endotelio, la lámina basal y los pedicels de los podocitos. Todo tiene carga negativa. Por ende, al tener carga negativa, es algo que les va a hacer bastante énfasis para la siguiente lámina. Otra cosa importante de los pedicels y los podocitos es que no tienen capacidad de regeneración. Pedicelo que muere, podocito que muere, podocito que no se va a regenerar. Bien. Entonces, ¿qué sustancias pueden atravesar la barrera de filtración glomerular? Uno, va a depender del diámetro de esta sustancia. Tienen que ser sustancias muy pequeñas. Vimos que fenestraciones o espacios o esos poros son muy pequeños, de 40 a 100 nanómetros. Entonces, si tenemos una sustancia que mida 200 nanómetros, no va a poder pasar porque es muy grande. Otro elemento importante, o otra característica importante es la elasticidad. Si es una sustancia que es bastante elástica, ¿ok? Puede pasar. Si es una sustancia que es rígida, no pasa. Bien. La forma, también dependiendo de cómo es la forma, la estructura tridimensional de esa sustancia va a permitir el paso a través de la barrera o no. Y algo muy importante es la carga. Dijimos que la barrera de filtración glomerular tiene carga negativa en toda su longitud, en la capa de endotelio, en la membrana, en todos lados, carga negativa. Entonces, si estamos en presencia de una sustancia, como por ejemplo la albúmina que tiene carga negativa, evidentemente negativo con negativo se repele. Entonces, la albúmina, a pesar de que es una sustancia que tiene es muy pequeña, extremadamente pequeña, no puede pasar porque su carga es negativa. Entonces, hay otras sustancias que tienen carga positiva o que tienen carga neutra, pueden pasar la barrera sin ningún problema. Claro, tienen que cumplir las otras características, pero la carga es un elemento influyente para permitir el paso a través de la barrera de filtración. Entonces, vemos que la composición qué es lo que va, si la composición del filtrado glomerular es igual al plasma, ¿verdad? De la sangre, menos las proteínas y los elementos celulares, porque se supone que lo que estoy filtrando, ¿verdad? No debería, en la cápsula de goma no debería llegar proteínas, ¿por qué? Por la carga, y no deberían llegar elementos celulares como por ejemplo hematíes, o sea, los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, ¿por qué? Porque se supone que son fenestraciones muy pequeñas y esas células son muy grandes y no pueden pasar. Muy bien, vamos ahora a determinar el filtrado glomerular. ¿Cómo lo puedo calcular? ¿Cómo puedo saber cómo está ese filtrado glomerular en un individuo sano? Lo voy a determinar gracias a dos parámetros. Tenemos el coeficiente de filtración capilar y la presión efectiva de filtración. Comenzamos con la presión efectiva. La presión efectiva de filtración es una fuerza física, aquí estamos hablando de presiones, que produce un transporte de agua y de solutos a través de las membranas glomerulares. Bien. Tenemos acá una imagen extraída del Gayton, en donde vemos la arteriola aferente, esto vendría siendo los capilares glomerulares de la arteriola eferente. Esta es la cápsula de Bowman y aquí vamos a encontrar la serie de Tull. Ok. Existen dos tipos de presiones. Tenemos las presiones hidrostáticas y las presiones coloidosmóticas. Las presiones hidrostáticas es la presión o la fuerza que genera el agua, ¿verdad? Los líquidos. Y las presiones coloidosmóticas es las presiones que son generadas por solutos o elementos formes. Entonces vamos a tener agua y elementos formes aquí en el vaso sanguíneo y vamos a tener agua y elementos formes en la cápsula de Bowman. Y dependiendo de esas diferencias de presiones me va a permitir que se favorezca o se ponga la filtrado glomerular. Vamos a verlo poco a poco. Entonces, presiones que me van a favorecer, o sea, que me van a permitir
que el filtrado ocurra. Sabemos que el filtrado glomerular, si aquí está pasando la sangre, lo que está pasando por acá tiene que llegar a la cápsula de Bowman, porque ese es el concepto de filtrado glomerular, ¿no? Entonces, ¿qué me va a favorecer que lo que está aquí pase para acá? Va a ser la presión hidrostática del capilar glomerular. Si yo tengo mucha agua aquí, porque dijimos que la presión hidrostática es eso, es la presión que genera el agua, ese líquido que está aquí va a pasar para acá. Si tengo más en el capilar que en la cápsula de Bowman, por diferencia de presiones, va a tender a filtrarse, o sea, va a tender a ir en este sentido. Y la presión es aproximadamente 60 milímetros de mercurio. La presión coloidosmótica de la cápsula de Bowman también me va a favorecer. Es decir, si yo tengo muchos elementos formes aquí, proteínas, X sustancia, el agua que está acá va a tender a pasar, ¿ok? Va a tender a ir en este sentido, por diferencia de presión. Pero si se fijan, la presión coloidosmótica de la cápsula de Bowman es igual a cero. ¿Por qué? Porque no debería existir. Ya habíamos comentado que no deberían filtrarse proteínas. Entonces aquí, por eso es que da 0 milímetros de mercurio. Bien. Ahora vamos a las presiones que se oponen al filtrado glomerular, es decir, una presión que me evita que las sustancias que están acá pasen para acá. ¿Qué presiones van a hacer esas? La presión coloidosmótica capilar glomerular. Si yo tengo acá muchas proteínas, elementos formes, etc., por lo general, por sentido lógico, el agua que está aquí debería pasar para acá. ¿Ok? Eso es una presión que se opone, es aproximadamente 32 milímetros de mercurio. La presión hidrostática de la cápsula de Bowman también se opone. Es decir, si yo tengo una presión hidrostática que es muy grande, o sea que tengo aquí demasiada agua, mucho líquido, evidentemente lo que va a tender es ir a este sentido. ¿Ok? O sea, el agua va a ir de un lugar de mayor presión a uno de menor presión. Entonces, esas son presiones que se oponen. Estos valores que están acá son los valores en condiciones normales. Entonces, lo que vamos a ver es la diferencia de las presiones que favorecen con las presiones que se oponen. Entonces, vamos a restar 60 menos 18 menos 32 y vamos a ver el resultado. Entonces, 60 menos 18 menos 32 me va a dar 10 milímetros de mercurio. Es decir, que la presión efectiva de filtración es de 10 milímetros de mercurio positivo. Por lo tanto, en condiciones normales, lo que está acá va a pasar para acá a una presión de 10 milímetros de mercurio. Nuestra unidad es esta, ¿bien? El milímetro de mercurio. Ahora vamos al coeficiente de filtración glomerular. Es un coeficiente que va a depender del área capilar total disponible para la filtración y de la permeabilidad de dicha área. Entonces, él es un valor, digamos, bastante constante, ¿ok? En condiciones normales. Entonces, el coeficiente de filtración va a ser igual al filtrado glomerular, que ya lo habíamos visto en las diapositivas anteriores. Ya se recuerdan que habíamos dicho que al día se filtran aproximadamente 125 ml al minuto. Bueno, 125 ml al minuto entre 10 milímetros de mercurio, que es la presión efectiva de filtración, y la diferencia entre 125 entre 10 me da 12.5 ml al minuto por milímetro de mercurio. Y eso se va a ver representado, o es lo mismo que decir que 4.2 ml minuto por milímetro de mercurio pesado por 100 gramos de peso renal. Si nosotros recordamos en la primera clase, habíamos comentado que cada riñón pesa 150 gramos cada uno. La suma de los dos riñones da 300, por lógica, ¿no? Entonces, si nosotros 100 gramos si nosotros dividimos 12.5, porque si dividimos 12.5 entre 3, me da 4.2 y eso es lo que se va a ver expresado en 100 gramos de peso renal. Sé que es un poco confuso de entrada, pero cuando ustedes lo vayan leyendo poco a poco van a ver, van a ir agarrándole el hilo. De todos modos, como ya les mencioné en la clase pasada, podemos hacer repaso o podemos hacer clases presenciales para que entiendan el tema, porque mi intención es que no se aprendan esta letra, sino que lo entiendan y lo puedan interpretar. Muy bien, entonces vamos a ver cómo se regula la filtración, o sea, qué elementos van a estar involucrados para que se dé o no la filtración glomerular. Entonces vemos que son presiones, ¿ok? Las que nosotros tenemos que regular. Tenemos la presión hidrostática, coloidosmótica de capilar y la presión hidrostática de la cápsula de Bowman. ¿Por qué no hablamos de presión coloidosmótica de la cápsula de Bowman? Porque no existe. Es igual a 0, porque no debería haber proteínas en la cápsula de Bowman. Bien, entonces vamos a comenzar con los capilares y luego terminamos con la cápsula de Bowman. Comenzamos con la presión hidrostática del capilar. La presión hidrostática del capilar glomerular, bien, está mediada por la presión de las presiones arteriales. Bien, entonces, esta es una imagen esquemática que más o menos les hice para que podamos verlo un poquito más dinámico y poder entenderlo.
Esta es la arteriola aferente, este vendría siendo los capilares glomerulares, y esta es la arteriola aferente, cápsula de Bowman, y este es el túbulo. Entonces, ¿qué vamos a ver? ¿Qué caso vamos a encontrar? Si nosotros vemos en la arteriola aferente, ¿verdad? Hay una vasoconstricción, es decir, que el vaso se queda apretadito, 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 es decir, que por acá va a llegar menos sangre, va a llegar menos líquido. Entonces, eso me va a permitir que se filtre menos, ¿bien? Entonces, de una u otra forma estoy regulando la filtración glomerular porque está llegando menos agua. Ahora, si hay una vasodilatación, es decir, que se dilata ese vaso sanguíneo, va a llegar más agüita, va a llegar más sangre, va a llegar más elementos, va a aumentar la presión hidrostática del capilar y voy a aumentar la filtración. Voy a filtrar más. Entonces, de alguna u otra forma, yo estoy regulando la filtración glomerular. Ahora, si yo modifico el calibre de la arteriola eferente, ¿qué ocurre? La arteriola eferente tiene un efecto bifásico. Todo va a depender del grado de constricción. O sea, si hay una vasoconstricción intensa o una vasoconstricción moderada. Si tenemos una vasoconstricción, o sea, que estoy apretando la arteriola eferente, la sangre está pasando para acá, llega al glomérulo y luego va. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Va a ocurrir un aumento de la filtración. ¿Por qué? Porque como estoy apretando acá, el líquido, la sangre, digamos que se está estancando aquí. Y eso me va a aumentar en la presión hidrostática y va a aumentar el filtrado glomerular, porque si aumento presión hidrostática, aumenta el filtrado. Pero ¿qué pasa si yo aumento eso? O sea, que este vaso sanguíneo está súper, súper, súper apretadito. Va a disminuir el filtrado glomerular. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué? Porque, o sea, no tiene sentido. Si ahorita lo aumenté, ¿por qué va a disminuir? Porque se están acumulando proteínas y elementos formes. Y dijimos que la presión coloidosmótica del capilar glomerular disminuye el filtrado. ¿Ok? Eso con respecto a la presión hidrostática. Vamos con la presión coloidosmótica. La presión coloidosmótica del capilar, dijimos que son las proteínas plasmáticas, ¿verdad? Que cuando existe un aumento de las proteínas plasmáticas glomerulares que no se van a filtrar. ¿Ok? Esto también es un poco complejo. Como les digo, esto es para que tengan una idea. Bien, y sé que es difícil explicarlo así a capela vía online, pero bueno, vamos a hacer lo posible. Dijimos entonces que las presiones coloidosmóticas son las presiones generadas por las proteínas a nivel plasmático. ¿Ok? En el glomérulo está llegando la sangre y esa sangre tiene proteínas. Entonces, al principio, o sea, digamos que en la arteriola aferente, ¿verdad? Aquí en este punto, estamos aproximadamente a una presión coloidosmótica de 28 milímetros de mercurio. Estos siguen siendo los capilares glomerulares y vemos que la presión coloidosmótica aumenta a 32 milímetros de mercurio y luego al final, cuando ya termina la filtración, cuando ya terminan los glomérulos, vemos que aumentó a 36. ¿Por qué aumenta la presión coloidosmótica? Porque le estoy quitando agua al glomérulo. Como le estoy quitando agua al glomérulo, por lógica, como estoy quitando el agua, queda más elementos formes y aumenta la presión coloidosmótica. Bien. Ok. Entonces, de alguna u otra forma, si yo modifico la presión coloidosmótica, puedo aumentar o disminuir el filtrado glomerular. Luego tenemos la presión hidrostática de la cápsula de Bowman, que es otra forma de yo poder regular el filtrado glomerular. Entonces, esto no ocurre mucho, porque la única forma de que el líquido aumente aquí, o sea, que haya un aumento del líquido, es que exista algo que me esté obstruyendo la vía urinaria. Imaginemos, no sé si habrán escuchado a familiares o ustedes mismos que hayan tenido litiasis renal, o sea, que hayan tenido arenilla o piedra en el riñón. Eso obstruye la vía urinaria y entonces se va a ver éstasis o va a haber un aumento, un cúmulo de líquidos a lo largo de los túbulos y eso puede, digamos que, hinchar o aumentar la cantidad de líquido en la cápsula de Bowman y eso, cuando hay un aumento de la presión hidrostática en la cápsula de Bowman, va a oponerse al filtrado glomerular. Bien. ¿Cómo se mide el filtrado glomerular? Dijimos en la clase pasada que hay ciertos elementos que nosotros podemos utilizar para poder calcular. Tenemos como ejemplo la creatinina, la inulina, el ácido paramelifúrico. La inulina es muy buena, de verdad que sí, para poder hacer el cálculo. No es exigencia que sepan los cálculos a partir de inulina, pero para que sepan que se puede utilizar elementos para poder yo determinar cómo está el filtrado glomerular en un paciente. Es decir, que yo necesitaría
En todo caso, la concentración de inulina en el vaso sanguíneo y las concentraciones de inulina a nivel de orina. Y utilizo una serie de fórmulas para poder yo calcular. Pero al final debería darme aproximadamente 125 ml minuto, que es el filtrado glomerular de un paciente normal. Otras sustancias que están empleadas en la clínica son el iotalamato radiactivo y la creatinina. Y sabemos que la creatinina es un elemento muy útil porque nosotros la producimos. Nosotros producimos creatinina, entonces vamos a utilizarlo. Es, digamos, mucho más económico, mucho más fácil. Y existen ecuaciones y nosotros podemos con creatinina poder incluso determinar enfermedades renales en los pacientes y evidentemente el grado de filtración glomerular. Bueno, muchachos, espero que todo. Sé que es un tema complejo, sé que fisiología renal cuesta un poco, pero ya saben, cualquier duda, se pueden comunicar conmigo y si podemos planificar clases presenciales para darles un repaso o dar la clase completa, yo estoy en total disposición, es cuestión de cuadrar. Y bueno, espero que tengan unas felices vacaciones y que las clases les haya servido. Que tengan un muy feliz día.